Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. La palabra del Señor siempre está a nuestro alcance. Ahora depende de nuestra responsabilidad llenarnos de ella, saciarnos de ella. Y vamos a ir en esta ocasión al libro del profeta Miqueas. Siempre hay que decir, hermanos y hermanas, que Miqueas, siendo uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento, uno de esos libros escondiditos allí en toda la Biblia, por tanto, la mayoría de la iglesia, de los hermanos y hermanas, toman más tiempo para encontrarlo. No tenga pena de ir al índice, Así que gracias a Dios podemos ir a la palabra del Señor. Miqueas capítulo 6, y vamos a leer allí el versículo 8. Miqueas 6, 8. Dice así la palabra: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Dios, bendito tu nombre santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas otra vez en este hermoso momento para recibir tu palabra, para abrir nuestro corazón, nuestra mente y ser bendecidos de esta manera. Queremos venir delante de ti para pedir perdón. Señor, seguramente que en cada uno de nosotros hay situaciones en las que pensamos, cosas no resueltas, intrigas quizá, angustias, enfermedades, situaciones económicas, todo aquello que forma parte de nuestra vida cada día. Tómanos en tu mano, llénanos de tu espíritu y de tu verdad. Ayúdanos a que ninguna cosa estropee nuestro buen momento de llegar a ti y recibir el refrigerio de tu palabra. Encontrar sosiego para nuestra alma, la paz que solo viene de ti. Oh, que disfrutemos estos minutos para entender tu voluntad, en el nombre grande, eterno de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A través de la palabra esta mañana queremos responder a una pregunta que es nuestro tema. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de todos nosotros? Óigame, con todo lo que hacemos aquí, predicamos, cantamos, hacemos actividades, y al final, ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Probablemente muchas personas en las iglesias se hacen esta pregunta: bueno, yo voy a la iglesia, oigo, canto, hago, pero ¿qué? ¿Qué al final? ¿Qué quiere Dios de mí? El profeta Miqueas es uno de los profetas que está en la Biblia en un libro pequeño, pero que dice grandes cosas. El profeta Miqueas en su libro presenta juicios de Dios o advertencias. No la realización de los juicios de Dios, sino el anuncio de esos juicios. Y hay que decir, hermanos y hermanas, que cuando hablamos de juicio de Dios, cuando hablamos de juicio, casi siempre relacionamos la palabra juicio con castigo. El juicio de Dios, el castigo de Dios. Bueno, juicio no es solo castigo, no es siempre castigo. Dios es justicia perfecta. Y hay que decirlo otra vez: Dios no tiene justicia, no, Él es justicia. ¿Ya? Él ejerce justicia sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, sobre el universo creado. Él mismo lo creó y lo ejerce porque nadie puede cuestionar el juicio de Dios. Óigame, entre nosotros, un juez de esta tierra y da un juicio y nosotros lo cuestionamos. No me gusta. No es justo lo que dijo entre nosotros mismos. No es justo lo que me está cobrando. No es justo lo que me está diciendo. Pero hay una cosa: cuando el juicio viene de Dios, no podemos cuestionarlo. Él es juez justo, perfecto para siempre, es eterno. Esos juicios de Dios fueron anunciados. Mire qué justo es que de repente usted dice: ese castigo que me dieron. Yo en mi trabajo soy muy irresponsable, hasta que un día me dijeron: mire, pase por caja recibiendo su parte final porque no lo queremos más ver aquí.
es justo, porque yo sé que no lo he hecho todo bien. Lo que no me parece bien es que no me lo advirtieron. Oiga, eso no se lo podemos decir a Dios, porque Dios viene advirtiendo, y no de un día para otro, y no de un año para otro. Dios viene advirtiendo de generación en generación. Dios advierte de juicios al pueblo de Israel. Estamos hablando del libro de Miqueas, por eso estamos hablando del Antiguo Testamento, tanto para Israel en el norte como para Judá en el sur. La nación en algún momento de su historia se dividió. Miqueas anuncia juicios de Dios y los anuncia con mucho tiempo de advertencia anticipada. No es un juicio repentino, es un juicio basado en la advertencia. Dios anuncia juicio y cumple estos juicios cuando hay desobediencia. Muy importante tener en cuenta que los juicios de Dios no son caprichosos, son basados en la advertencia, por tanto, con mucho tiempo de anticipación. Los libros proféticos, hermanos y hermanas, no solo Miqueas, todo libro profético de la Biblia son escritos para instruir al pueblo de Israel en su relación con Dios. Dios siempre está instruyéndoles, enseñándoles, haciéndoles ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. El tiempo de Miqueas, el tiempo de esta escritura es más o menos 750 años antes de Cristo. Miqueas fue al mismo tiempo que Isaías. Israel, el pueblo de Dios, estaba alejado de Dios en sus pecados. Y por eso es que viene Dios a advertirles de volver a Él. La utilidad de los libros proféticos para nosotros, la iglesia, es que nos muestran el carácter y la voluntad de Dios. ¿Sabe que por eso hay muchos hermanos hoy en las iglesias que no leen los libros del Antiguo Testamento? Óigame, ¿y por qué no lee usted Isaías, Nehemías, los Salmos? Es que mire, pastor, esos libros no son para nosotros, eso era para el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento es para la iglesia. Óigame una cosa, nosotros ciertamente estamos en el tiempo de la iglesia, el tiempo del Nuevo Testamento. Sin embargo, el Dios es el mismo. El Dios de Génesis, el Dios de Deuteronomio, el Dios de los libros proféticos es el mismo Dios de Mateo, de Romanos, de Apocalipsis. Es el mismo Señor. Y nosotros podemos observar a lo largo de toda la Biblia el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Por tanto, ese es el valor que tiene para la iglesia de hoy cualquiera de los libros del Antiguo Testamento. Allí vemos el carácter de Dios. Sus leyes son particulares para el pueblo de Israel. El tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio levítico, la circuncisión, el guardar el sábado, para el pueblo de Israel. Pero sus grandes principios son valederos para todos los tiempos. Ese Dios justo es justo para todos los tiempos. Ese Dios santo es santo para todos los tiempos. Y ese Dios santo demanda una iglesia santa. Demanda una iglesia justa. Y el profeta está diciéndole al pueblo de Israel: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno de parte de Dios? Hermano, hermana, vamos a ver primero su voluntad. La voluntad de Dios es siempre buena para nosotros. La voluntad de Dios es que todos le obedezcamos. La obediencia a Dios es fundamental en nuestra relación personal con Él. Exactamente igual cuando usted demanda obediencia de su hijo. Es mi hijo, pero como si no lo fuera. No me hace caso, no me obedece. Por supuesto que usted no puede premiar a ese hijo. Yo creo que es tan elemental entender esto. Cuando el hijo termina al final del curso escolar y viene con calificaciones de 0 a 100, viene con 60.
65 y viene con, papá, pasé el grado, mire, ¿me vas a regalar la pelota o la bicicleta que dijiste? ¿Qué va a decir usted? No, hijo, pasaste de un año a otro, de un grado a otro, pero no mereces el regalo, más bien mereces disciplina. No hay tal regalo, y a lo mejor usted empieza con una serie de restricciones. Óigame, lo mismo es Dios con nosotros. Él está lleno de misericordia, Él está lleno de bondad, Él es un Dios de gracia, pero no puede premiar la desobediencia. Dios quiere un pueblo obediente a su voluntad. Desde el principio de la vida humana, Dios declaró lo que era bueno para el hombre. Solo tenemos que recordarlo en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Lo leo, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, el pecado de Adán y Eva fue cometido sobre la advertencia que Dios ya había dicho. Mire, hay una tremenda discusión teológica que no la vamos a resolver hoy. Hay un buen grupo de biblistas que piensan que el pecado de Adán y Eva fue cometido el mismo día que fueron creados o al día siguiente. Hay otros que piensan que no sabemos cuánto tiempo prolongado vivieron en el ambiente precioso del Edén y en un momento dado pecaron. Esa discusión teológica ni tenemos el tiempo ni vamos a resolverla hoy. Es una cosa para mucho debate. Sin embargo, aquí el punto que quiero destacar, hermanos y hermanas, es que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol, el fruto del árbol, que Dios les había advertido que no, bueno, otra vez la palabra advertencia, Dios ya les había advertido qué iba a ocurrir si caían en el pecado de la desobediencia. Fue advertido. Ellos ya conocían el pensamiento de Dios. Ellos ya conocían la voluntad de Dios. Y esto por supuesto que vale para nosotros, porque el Nuevo Testamento, desde el Génesis también, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, óigame, está cargado de advertencias para todos nosotros. Tanto en los mandamientos del Antiguo Testamento como todo lo que se escribe en los libros del Nuevo Testamento. El que hurtaba, no hurte más. Alguien viene y dice: bueno, es que yo necesitaba eso que no era mío y lo tomé. ¿Estabas advertido o no? No murmuréis. Sí, pero es que el hermano ya no lo aguanto y tengo que levantar. ¿Estabas advertido de no hacerlo o no? Que no nos juzguemos los unos a los otros y estamos siempre haciendo juicio de cómo se viste, de cómo habla, de cómo. ¿Estabas advertido o no? No os venguéis por vosotros mismos. Y viene y tú respondes de mala manera al que te ofendió y yo te saco la Biblia y te digo: hermano, la Biblia dice aquí tal o cual cosa. Sí, pero ¿qué quería? Yo no podía quedarme ahí con las manos vacías, yo tenía que responder. ¿Estabas advertido o no de no responder con venganza? ¿Hace cuánto tiempo fue escrita la Biblia? Hermanos, Dios nos advierte de siglo en siglo. La palabra del Señor nos muestra la voluntad de Dios, que quiere decir lo que Dios quiere que nosotros hagamos para glorificar su nombre. Dios quería, en el caso de Adán y Eva, preservar la vida humana. No deseaba la muerte de Adán y Eva, pero ellos provocaron que Dios desarrollara el juicio, realizara el juicio que él había dicho que haría si pecaban. Fueron advertidos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que conozcamos su voluntad. ¿Qué más quiere Dios? Él tiene una meta para cumplir con nosotros: que tomemos el ejemplo de su carácter. Para eso, hermanos, solo tenemos que ir, no vamos a ir ahora, pero usted conoce bien lo que conocemos como los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y allí está bien clara la voluntad, ahí se nos expresa el carácter de Dios. ¿Qué es Dios y cómo es Dios? ¿Y qué quiere Dios? Adoración absoluta solamente a Él. A nada más que a Él, a nadie más que a Él. Ahora tenemos los idólatras de todos los tiempos. Han sido advertidos
acerca de esto o no? La palabra está allí, hermanos. Las advertencias de Dios las tenemos en cada uno de los libros de las Escrituras. En los 10 mandamientos que Dios dio a Israel, encontramos principalmente 2 cosas que Dios quería mostrar: su carácter, cómo es Él. Y allí la Biblia nos enseña que Dios es santo y único. Y este Dios santo y único no tolera la adoración de dioses ajenos. Otras veces hemos explicado aquí, hermanos, hemos predicado acerca de lo que significa dioses ajenos. Pues lo que no es tuyo. Le dice al pueblo de Israel: no traigas aquí dioses ajenos, no los adores. Quiere decir dioses que no son tuyos. Aquí el único Dios tuyo y verdadero soy yo. No tolero adoración a otro Dios, a otro nombre. Así lo dice Éxodo 20, 1 y 2. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. No te inclinarás a ellas. ¿Está clara la voluntad de Dios o no? Y el pueblo de Israel se inclinó una y otra vez a dioses ajenos. Y cuando vino lo que Dios había advertido que vendría, sequía, naciones extranjeras que les caerían encima, pobreza, disgusto entre ellos mismos, ¿fueron advertidos o no? Estaba advertido en la palabra desde el principio. Y la otra cosa que está allí presente en los 10 mandamientos es que su voluntad de que todos mostremos en nuestra vida los rasgos de su carácter, en nuestro propio carácter. Oiga bien, que Dios muestra su carácter no es solo para que lo veamos, es para que nosotros asumamos en nuestra vida los rasgos del carácter de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Que seamos como Él es. Ay, pastor, ¿quién puede ser como Él es? Sí, no vamos a ser eternos, solo Él es eterno. No vamos a ser perfectos de modo absoluto, solo Él lo es. No vamos a ser santos como Él es, está bien, pero sí podemos seguir sus pisadas en esto. Sí podemos imitar los rasgos de la voluntad de Dios. Éxodo 20, versos 12 al 17, no lo leo todo, pero sí lo que allí en esencia se nos dice. Dice: honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás mal contra tu prójimo. No codiciarás lo ajeno. Óigame, los biblistas señalan a los 10 mandamientos como mandamientos noístas. Entendemos por qué, ¿no? No que vienen de Noé, sino que se basan en el no. Ahora otros dicen: yo no creo en ese Dios porque todo es prohibido. Bueno, sí, lo malo hay que prohibirlo. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que ser serios y firmes cuando estamos educando a nuestros hijos o con nosotros mismos. Porque el mal, el pecado no se puede tolerar, no se puede jugar, no se puede combinar con el bien. No van de la mano. Lo que es no con toda firmeza. No mentirás. Bueno, puedes hacerlo de vez en cuando. Cuando usted dice eso, ya no es no. No te enojes con nadie. Bueno, te doy permiso para hacerlo de vez en cuando. Ya ese no perdió categoría. Por eso es que estamos de acuerdo con que todo mandamiento de Dios, no solo los 10 del libro de Éxodo 20, todo lo que Dios ha dicho que sí y ha dicho que no, es firmemente sí y firmemente no. ¿Sí? Son mandamientos noístas. No matarás. En ninguna circunstancia se puede juzgar el matar a otro. No mentirás. En ninguna circunstancia se puede admitir la más pequeña mentira. Dios ya dijo que no. Es su voluntad y quiere que nosotros obedezcamos a su voluntad. ¿Qué más nos expresa el Señor en su deseo con nosotros? Nos muestra su deseo, precisamente, que nadie perezca. Que bueno, eso ya va no solamente para prohibir, sino para bendecir. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que ninguno de nosotros perezca. Perecer aquí es sufrir, perecer aquí es morir
Perecer aquí es evitar para nosotros las consecuencias de nuestras propias desviaciones. Él quiere la salvación de todos. No solo de todos los que aquí estamos, de todos, hermanos y hermanas, es todos los que están afuera, que nunca han confesado ni por una sola vez el nombre de Cristo, que no quieren saber nada de la palabra de Dios, también por ellos. Hermanos, yo creo que podemos entender esto. De verdad que en el plano meramente humano hay personas indeseables, ¿verdad? Ay, mire, ese malhechor que ya no lo aguanto, cada vez que salgo de mi casa me persigue y me observa, que si llevo la cartera, que si llevo el celular. Ay, qué cosa ese hombre, y además de borracho y vulgar. Ay, que son personas indeseables. ¿Sabe por qué? Cristo murió por ese indeseable, ¿sí o no? Por él también murió. Y seguramente, hermanos y hermanas, usted sabe, si no lo sabe, pues es importante que estemos informados. En las cárceles hay mucha gente en todo el mundo, y en las cárceles hay presos de categoría. Hay un lugar donde la gente está allí en un gran pabellón, pero están allí, salen de su celda. Hay otro lugar donde hay una seguridad, pero otro lugar que se llama máxima seguridad. No salen. Es más, algunos están amarrados. ¿Por qué? Es que esos son terribles. Por ellos murió el Señor. ¿Sabía eso, no? La sangre de Cristo se derramó por aquella persona indeseable, tanto como por nosotros también. Así que cuando la Biblia nos enseña que Cristo quiere la salvación de todos, pensemos en ellos también. Es indeseable del barrio, esa señora que ya no la aguanto, ese esposo que es un látigo. Bueno, por ellos murió el Señor también. Cuando hablamos, hermanos, que Cristo murió por todos, no solo pensemos en el que está a tu lado hoy, que hemos cantado bonito y que nos amamos, sí, pero el de afuera también. Dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, hermanos, procedan al arrepentimiento. Óigame, este es un versículo no muy largo, es pequeño, pero tiene palabras contundentes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen como retardada. Yo creo que algunas personas, quizá entre nosotros o algunos vecinos y amigos, usted ha oído mucho esto. Este Dios que ustedes dicen y predican, y que ya viene, y que la segunda venida va, y que la segunda venida viene, no hay Dios, ya hubiera venido. Dice Pedro, no es que se le ha olvidado ni que sea mentira, es que lo hace porque es paciente para con todos. Se trata de dar más oportunidad a las personas para su propio arrepentimiento, que les conduzca a su salvación. Es paciente. Ay, hermanos y hermanas, cuánto cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser pacientes como Dios. Nuestra paciencia tiene límite. Llega un momento en el que usted dice, hasta aquí no más, ya no soporto más. Dios es paciente, hermanos, tan paciente que advierte de sus juicios de una generación a otra. Este Dios paciente retarda su venida precisamente para amor, por aquellos que todavía no son salvos. No quiere que ninguno perezca. Tenemos que recordar, hermanos, que lo que está a la base, en el cimiento, en la raíz de este sentimiento de Dios, es su amor, porque Él nos creó a todos. Tenemos que pensar siempre que el amor de Dios no es simple sentimiento, es porque Él nos creó, y usted ama lo que usted mismo hace con sus propias manos. Yo creo que sí. Alguien le regala, mire, hoy día de su cumpleaños yo hice este retrato, lo hice con mi propio, no es una foto, es un retrato, lo dibujé yo mismo, mire qué igualito quedó. Ay, muchas gracias. ¿Quién aprecia más ese regalo, el que recibe el regalo o el que lo hizo? Y otro día, 3 meses después, llega a visitarle y ve que su retrato está allí medio guardadito.
así tratase el regalo que yo mismo hice con mis manos. Óigame, por mucho aprecio que tengamos de ese regalo que recibo, no lo voy a amar nunca de igual manera que el que lo hizo. Porque se desveló, porque con todo cariño consiguió las herramientas y se puso a dibujarlo. ¿Comprende el ejemplo que estamos dando? Por eso es que podemos entender en la limitación humana con que nuestra mente lo puede entender. Nunca vamos a entenderlo plenamente. ¿Por qué Dios nos ama? Bueno, alguien dirá, bueno, Dios nos ama a nosotros porque mire, desde que somos salvos hemos cambiado y ya somos buena gente. Pero Dios ama de igual modo al indeseable. A ese que ya no lo queremos ni ver, Dios lo creó y lo ama. Por eso Dios es paciente para esperar el tiempo en que esa persona se arrepienta de sus pecados y sea salva, como también nosotros lo empezamos a ser salvos cuando Dios fue paciente con nosotros. Y ahora que somos salvos, hermanos, una segunda pregunta es, ¿y qué pide ahora? Bueno, ya somos salvos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? La Biblia nos enseña que Dios quiere que hagamos justicia. Eso fue lo que vimos en el primer versículo, ¿verdad? Miqueas 6:8. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Jehová de ti? ¿Qué pide de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia, que te humilles ante Él. Hacer justicia. Hermanos, esto tiene que ver con las obras. Queremos explicar algo muy claramente acerca de las obras. Todos nosotros hemos recibido de Dios la salvación por la obra de Cristo. La recibimos por fe, no por obras. Lo dice claramente la Biblia. No por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Está bien claro que nuestra salvación ha sido dada por gracia. Ahora bien, esta salvación que es por fe tiene que ser mostrada por las obras. Hay muchas personas que ven más contundente nuestras obras que nuestra palabra de fe. A ver si podemos comprender un poquito esto. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: oigan, ustedes ven a los fariseos que hablan con tanta propiedad de la palabra y son doctos en ella. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque hay un enorme divorcio entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Lo que dicen aparentemente por fe en la palabra, lo desdicen con sus obras. Puede decirse lo mismo de nosotros. Hay muchos hermanos en la iglesia cristiana que siempre están diciendo lo mismo. Óigame, hay un enfermo en su vecindario. Usted ya lo visitó. ¿Qué obras buenas hace? ¿Cuántos hambrientos hay a su alrededor? Usted puede ayudarlos si no los ayuda. No, yo no me dedico a las obras, porque las obras no sirven para nada. Yo soy salvo por fe, por la gracia. Las obras no salvan. Hermanos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que por muy bonito que hablemos del Evangelio, si no lo probamos con nuestros hechos, la gente no va a creer. La gente no va a creer en el Señor Jesucristo por nuestra mera palabra. El Señor Jesucristo tiene que hacerse ver a través de nuestra propia vida, y eso tiene que ser las obras. Las obras son tan importantes para mostrar a la gente cuánto hemos dejado que Cristo transforme nuestra vida. Y quiero repetir esto, hermanos. No es cuánto hemos cambiado. Usted y yo no podemos cambiar. No hay manera en que nosotros cambiemos por nosotros mismos. Es más bien que siendo creyentes en Cristo, siendo salvos, cuánto hemos dejado que Él nos transforme. La Biblia claramente nos enseña que una vez que hemos sido salvos por Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Pero ciertamente en la vida de muchos creyentes el Espíritu Santo está, como dice la Biblia, contristado. Lo tenemos arrinconado. Señor, gracias por tu Espíritu que mora en mí, pero yo sigo mandando en mi vida. Yo hago lo que yo quiero, yo
a donde yo quiera ir, como yo lo quiero hacer, y el Espíritu Santo está allí contristadito como... Recuerden que siempre hemos dicho estas frases. Cuando usted llega a visitar a un hermano en la casa y ve un gran letrero que dice: Cristo es el huésped principal de mi casa. Suena bonito, ¿verdad? Cristo es el invitado especial. Suena bonito, pero no es verdad. ¿Y cómo sabe usted que no es verdad? Es que Cristo no es el invitado en ninguna casa. Cristo tiene que ser el amo de la casa. ¿Comprende? Cristo no es un pasajero más en tu barca. Cristo es el timonel de tu barca. ¿Comprende la diferencia? Si usted me invita a su casa, yo no soy quien para entrar a su aposento, al baño, cuantas veces, o a la cocina, a ver qué tiene usted preparado. No, ahí estoy sentadito. Aunque usted me diga: bienvenido, mi casa es su casa. Estoy seguro que si le pido la escritura no me la va a dar. No soy más que un invitado. El invitado no pasa de ahí. El invitado tiene límites. Aunque usted me diga: qué bueno que usted ha sido invitado a predicar a la iglesia donde yo voy por una semana, y el pastor me ha dicho que usted va a ser huésped en mi casa esta semana. Aún como huésped estoy limitadito. No es mi casa. ¿Usted tiene a Cristo así en su vida? ¿Un invitado? ¿Un huésped? ¿Un pasajero? No. Cristo es el dueño de su vida. La compró con el precio de su sangre en la cruz del Calvario. Y siempre les recuerdo lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios: ¿que no sabéis que ya no sois vuestros? Eso le preguntó el apóstol Pablo a los corintios, que andaban de rebeldes frente a Dios, de desobedientes, y había mucho pecado en aquella congregación. ¿Que ustedes no saben que el Espíritu Santo mora en ustedes y que ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, le pertenecen a Dios? Ay, hermanos, cuántas veces olvidamos esto, y por eso nos cuesta entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos justicia. Esto es tu relación con el prójimo. Tu relación. ¿Y quién es el prójimo, hermanos? Siempre pensamos en el prójimo como en el más pobre. Pobre ese prójimo, no tiene ni qué vestir, anda hambriento. ¿Qué prójimo? Parece que no hemos leído bien la parábola donde el Señor habló del prójimo. Recuerda aquello, ¿no? Un hombre estaba allí malherido en la calle, pasó uno y no le hizo caso, pasó el otro y pasó el último, y ese sí se apiadó de él y lo llevó a donde estaba alguien que podía sanarlo. Le dice: todo lo que haga falta por gastar en él me lo cobras a mí, yo me hago cargo de él. Y al final la pregunta del Señor: ¿cuál de los dos es el prójimo? ¿Cuál de todos los tres es el prójimo? Nunca pensó en el caído, pensó en los tres que pasaron. ¿Cuál de los tres es el prójimo? Aquel que hizo misericordia. Comprende que nosotros tenemos una idea completamente al revés del prójimo. El prójimo no es el menesteroso, el prójimo no es el pobre, el prójimo es todo aquel que no eres tú, el otro. No importa su condición, todo aquel que no eres tú, ese es el prójimo. Y otros lo dicen de otra manera: todo aquel que no eres tú y es el próximo, el que está más cerca de ti, cualquiera que sea, ese es el prójimo. Y cuando la Biblia dice que hagamos justicia, está hablando precisamente de cómo es tu relación con cualquier otro que está a tu lado. Los de Judá vivían en una manera muy egoísta. Cuando el profeta Miqueas escribe esto, Judá, la nación, vivían de una manera muy egoísta, pensando solamente en sus riquezas. Y todos eran puros. La mayoría de ellos creían en Dios, pero de una manera muy egoísta. Y otra cosa que dice aquí el versículo de Miqueas: hacer justicia, amar misericordia. Esto es, hermanos y hermanas, practicar la misericordia. ¿Y qué cosa es la misericordia? La piedad. Estamos llamados a mostrar el carácter de Dios mediante nuestra manera de vivir. Hermanos, hermanas, entendamos de una vez y para siempre, de una manera definitiva, que el evangelio no es solo lo que decimos,
que el evangelio no es solo lo que aparentamos. El evangelio es mucho más que eso. El evangelio es como somos ahora, que tiene que ser diferente de lo que hemos sido antes de conocer a Cristo. Transformados para siempre en una nueva criatura, en un nuevo hombre, en una nueva mujer, nacidos de nuevo. Hermanos, hermanas, para el entendimiento de la gente, Dios es como nosotros lo presentamos. Por muy bonito que presentemos una idea de Dios, Dios es amor, Dios es eterno, Dios es bondad, Dios es todo aquello, de Dios vienen las bendiciones. Por mucho que lo digamos, la gente no va a lograr entender la plenitud de Dios, sino hasta que lo ve mediante nuestra vida. Dios es como nosotros lo presentamos a la gente. No van a venir ángeles con alitas del cielo para presentar a Dios. Dios ha dejado a la iglesia para que presentemos a Cristo a los ojos del mundo. Otra cosa más que Dios pide de nosotros. ¿Y qué pide Dios de ti? Que te humilles delante de Él. Aquí estamos en un problema serio, hermanos. Eso de humillarnos no nos gusta a nadie. Ah, no, yo no me voy a humillar a esa persona. Óigame, usted tiene un disgusto desde hace rato con aquella persona. Ya usted habló con esa persona, ya usted oró por ella. Mire, yo oro por él, por ella, pero... Y ahí, pues, sí, yo quiero también entrar en relación, pero mientras no venga, mientras no se humille para pedirme perdón, mientras no dé la iniciativa, ¿y usted por qué no lo hace? Yo no voy a humillarme delante de esa persona. Tiene razón, usted no es capaz de hacerlo. Es que, hermanos, la carne que se inflama con el egoísmo, con la soberbia, con el orgullo, no puede hacerlo. Y hay que aceptar que tiene razón, usted no puede. Solo si deja que Cristo haga su obra de transformación de su vida y el Espíritu Santo le guíe para eso. Pero que deje usted que lo haga. Usted no puede por usted mismo, por usted misma. Tenemos que dejar que Dios complete su obra transformando nuestra vida, para entonces mostrar misericordia para con las personas que están a nuestro lado. Amar misericordia, practicar la misericordia. Estamos llamados a mostrar el carácter de Dios mediante nuestra manera de vivir, humillándonos delante de Él. Esto es, hermanos y hermanas, la humillación que proviene de nosotros mismos y no más por los sacrificios de animales o cualquier otra forma de llamar la atención de Dios mediante ofrendas. Esto era en el Antiguo Testamento. Las personas llegaban al templo con el animalito que según la ley de Moisés llegaban a ofrecer delante del sacerdote y pensaban que ofreciendo el animalito era suficiente. Ya cumplí con Dios. Óigame, en este tiempo no, la Biblia exige más de nosotros. Cambio de nuestra vida, señorío completo de Cristo en tu mente, en tu manera de ser y de pensar, en tu manera de vivir, en tu relación con los demás. Humillarte ante Él porque Él es creador y Señor, Él es eterno y es soberano. Él sí puede transformar tu vida completa. Hermanos, hermanas, pensar en humillarnos y no dejar atrás el orgullo, imposible. Pensar en ser creyentes de humillación y no borrar de nosotros todo signo de soberbia, imposible. No puedes dar un paso adelante. El orgullo es causa de humillación, quiere decir de vergüenza. Pero el que se humilla, se arrepiente, confiesa, reconoce su maldad, será enaltecido. Lucas capítulo 14, verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay, hermanos, yo recuerdo ahora mismo que estoy diciendo esto, la historia hace muchos años de un predicador arrogante, orgulloso. Pensaba que el mundo se movía alrededor de él. Lo invitaron a predicar una noche y llegó, se sentó en la primera banca, la iglesia alabando al Señor y él muy serio, ¿no?
como que no estaba en el programa, en el culto, solamente estaba esperando el momento de predicar. A la par suya estaba una ancianita de la iglesia, cantando con gozo, pero mientras cantaba al Señor observaba que aquel hombre arrogante, orgulloso, ni canta, muy serio. Y pasó viéndolo durante todo el tiempo antes que lo llamaran. Ahora pasa el gran predicador, y pasó aquel hombre. Y al momento que estaba en el púlpito mostró nerviosismo, mostró que no dominaba el bosquejo, la palabra, y se enredaba y volvía al principio, y se observaba que no tenía dominio de la palabra. Cuando le tocó terminar y bajar, bajó cabizbajo por el otro lado. Sentía que había fallado esa noche como predicador. Se sentó a la par de la ancianita, y la ancianita otra vez que le vuelve a ver y dice: ay, hijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Si hubieras subido humillado, hubieras bajado exaltado. Pero bajaste exaltado por tu orgullo y te bajaste humillado. Hermanos, exactamente lo mismo pasa en nuestra vida diaria. Creyentes orgullosos, creyentes que solo me junto con aquel sector porque no son de mi gente. Creyentes que, todo tipo de soberbia. Hermanos y hermanas, no hay manera de ser enaltecidos por Dios, serán humillados. Pero aquel que se humilla, y no entendamos mal la palabra humillación. Humillación no es tanto el ser humilde y saludar a todos. Humillarte es postrarte de rodillas día y noche delante de Dios para que Él transforme tu vida. Deja que el Espíritu te humille delante de Él para no ser humillado delante del mundo. Porque el que se humilla delante de Dios nunca será avergonzado, será enaltecido. Acabamos de leerlo, hermano, Lucas 14:11. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué bendición eso, hermano. Ay, que todos deseemos salir de aquí con la voluntad de ser humillados delante de Dios, para que Dios nos enaltezca frente al mundo con su palabra, con el carácter de un verdadero creyente renovado en la sangre de Cristo. Hermanos, es bonito hablar de esto, pero la pregunta clave: ¿y cómo podemos alcanzar ese nivel? ¿Cómo podemos alcanzar todo esto? La Biblia nos enseña cómo, hermanos. Es imposible por nosotros mismos. En principio tenemos que aprender eso. No vaya usted a buscar esta exaltación fuera de Dios, porque será avergonzado, pero búsquela en el modo de Dios. En el Salmo 49, los versos 6 al 9, dice la Escritura: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Aquí el salmista está hablando de aquellos que quieren lograr una altura apreciable delante de Dios, pero por sus propios medios. Quiero llegar a cumplir la voluntad de Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios. Quiero ser como Dios quiere que yo sea, pero no al modo de Dios. Oye, hermano, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque hay muchos en las iglesias, no solo aquí, en toda iglesia, que piensan así: soy cristiano sin conocer a Cristo. Soy cristiano sin agradar a Dios. Imposible, no se puede. Cristiano sin Cristo es imposible, pero hay quienes pretenden ser de esa manera. El hombre no es capaz por sí mismo de obrar la justicia de Dios. La única transformación posible, hermanos y hermanas, solo es por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos sabemos hasta de memoria Juan 3:16. Vamos a considerarlo hasta el versículo 18. Siempre digo esto, hermanos, para que tengamos bien claro que este es uno de los versículos más memorizados por toda iglesia. Y siempre digo, hasta el borrachito de las esquinas lo sabe. Nunca ha ido a una iglesia, pero lo sabe muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sencillo, hermano. Yo no creo que alguien tiene que estudiar bastante para poder entender esto que acabamos de leer. Óigame, esto no es filosofía. Esto no ha sido escrito en un lenguaje críptico, misterioso. No lo entiendo. No, está sencillo. El que cree es salvo, el que no cree ya está condenado. Claro, hermanos. Y siempre tengo que recordarles, una o dos veces he repetido esto en diferentes ocasiones. La Biblia nos enseña que es el que cree y el que no cree. Pero hay un tercer grupo que es peor y suele estar en las iglesias. Para nosotros es fácil hacer la diferencia. El que no cree, ese es el de afuera, nunca ha ido a una iglesia. El que cree, aquí estamos todos. Pero aquí adentro hay un tercer grupo. Los que creen que creen. No, yo soy cristiano, aquí nací. Yo soy cristiano. Mi abuelita me traía de las orejas cuando era chiquito y no quería venir. Y aquí me presentaron, aquí me bauticé, aquí tengo cargos. Pero no crees. Parece que creyeras, pero no crees. Hay muchos en las iglesias que son religiosos, pero no son salvos, porque nunca han creído en Cristo. Y quiero insistir que este grupo sí es difícil, porque están creídos que creen, se autoengañan. Hermano, hermana, ¿qué quiere Dios de ti? Si hay algunos aquí que todavía no tienen la salvación en Cristo, pues lo primero que debemos decirle, quiere salvarte, porque tú no puedes hacerlo por ti mismo. Ninguno puede salvarse a sí mismo. Verso 17, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué vino Cristo? Para que el mundo sea salvo por él. Y como vimos en uno de los versículos anteriores, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere la condenación de nadie. Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo. Dios le advirtió a Adán y Eva, si es que vamos a pensar en el origen del pecado en el hombre, porque ya el pecado existía con Satanás antes de todo esto, pero en la relación humana, el primer pecado cometido en el Edén, Dios ya le había advertido a Adán y Eva cuál era su voluntad. Ellos decidieron pecar por su propia voluntad humana. Y por eso, hermanos y hermanas, es que el hombre se condena a sí mismo. Él en el versículo 18 de Juan 3, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Mire bien que el énfasis de ya ha sido y no ha creído es sobre el individuo, no sobre Dios. No dice aquí, el que no cree, Dios lo condena. No dice así. El que no cree ya se condenó, porque él no ha creído. La acción de creer o no creer siempre cae sobre el individuo, no sobre Dios. Dios abrió la puerta. ¿Quién decide si entra o se queda afuera? Tú decides, no Dios. Dios la abrió para todos. ¿Y por qué la condenación? Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo, la salvación vino al mundo. Y los hombres amaron, ellos decidieron amar más las tinieblas que la luz. Esto es, el pecado, y rechazar la luz, porque sus obras eran malas. Esta última frase es porque esa es su naturaleza, porque el pecador no puede hacer otra cosa sino pecar, porque rechazaron a Jesucristo, que es la luz, porque prefirieron las tinieblas, el pecado, su propia vida sin Dios, porque por naturaleza eran malos. Hermanos, hermanas, somos advertidos esta mañana de lo que Dios quiere de nosotros. Y no fue una advertencia repentina.
El Señor lo viene advirtiendo desde los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Nosotros aquí, ahora en este siglo XXI después de Cristo, no podemos pecar ni de ignorancia ni de mala información. La Biblia nos muestra la voluntad de Dios, que nos humillemos delante de Él para ser perdonados y salvados. Dios nos ha declarado con sencillez y claridad lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Ahora que ya lo sabes, te persuade a que te vuelvas de tus malos caminos. Su Espíritu quiere guiarte a hacer lo bueno y vivir en el gozo de servirle. Su Hijo Jesucristo es el único camino mediante el cual Dios quiere transformarte de modo definitivo y para siempre. Vamos a orar. Te alabamos, Padre. Te damos gracias por este hermoso momento que nos has dado para meditar en esta palabra. Es una palabra sencilla, Padre. Es una palabra clara. Y es una palabra para todos los tiempos. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en aquellas personas que están aquí entre nosotros y necesitan restablecer su comunión contigo. Sigan orando, hermanos y hermanas, un instante nada más. Es probable que aquí entre nosotros haya alguna persona que no había entrado en lo más sencillo, no digo en lo más profundo, no, pero en lo más sencillo de entender. Cristo sigue dándote la oportunidad de entregarte a Él, de rendirte a Él, y Él te da por gracia la salvación. Yo no quiero decir en esta mañana que con solo levantar la mano ya eres salvo. No, eso es un asunto de tu voluntad y de tu corazón. Pero sí quiero que me des una señal con tu mano en alto. Pastor, ore por mí, porque estoy persuadido de que esa es la verdad. Lo que la Biblia ha mostrado, no yo, es la Biblia. Ore por mí en esta mañana. Yo quiero mostrar a Dios en esta mañana mi necesidad de acoger su voluntad de ser salvo. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pastor, ore por mí. Yo quiero mostrar mi plena convicción de que necesito ser más humilde, humillarme delante de Él, acogerme a su verdad. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. O puede ser que estemos hablando de creyentes que yo soy creyente, pero hay muchas inseguridades. No sé qué pasa con mi vida, no sé qué pasos dar, no sé qué camino tomar en mi vida cristiana. Estoy lleno de incertidumbres, de dudas. Y esta palabra de hoy me ha confrontado, y yo quiero pedirle al Señor que me dé convicción plena de su palabra. Levanta tu mano, vamos a orar. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Bendito tu nombre, Dios. Tu nombre siempre, tu palabra siempre trae convicción a nuestra vida. Rogamos que nos ayudes a ser cada día más totalmente sensibles a lo que tú quieres de nosotros, a lo que tú mandas para nosotros, y especialmente en la vida de cada persona que ha levantado su mano. Tú conoces la razón por la que lo hizo, y oramos por cada uno en particular. Gracias por esta palabra. Tráenos gozo, paz y bendición en las plenas realizaciones de tu palabra en nosotros, en nuestra vida diaria. Oramos en el nombre bendito y eterno de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.